Muy buenas noches, es un placer a nombre del programa de calidad del Buró de Facilitadores darles la más cordial bienvenida a este último webinar del año, Conoce a tu audiencia, a cargo de un joven muy talentoso, actual director de área de la División F, Eric Munguía, ACB ALB, el cual nos va a compartir un tema de interés que aunque tengamos años en la organización, poco tiempo, algunos meses, siempre es determinante en funcionamiento de dar una mejor presentación, una mejor facilitación, y no solamente de un discurso, incluso en actividades como son nuestra labor diaria como líderes dentro del distrito. Con el tema de conociendo a tu audiencia o conoce a tu audiencia, vamos a lograr hacer un mejor impacto en las presentaciones y sobre todo canalizar ese mensaje dependiendo a aquel público al que queramos llegar. Eric, el webinar es tuyo. Les recuerdo que tienen ustedes al final un tiempo para preguntas y respuestas para que hagan alguna breve interacción y si hay más dudas, nuestros facilitadores, estoy segura que están en la mejor disposición de apoyarlos. ¿Alguna duda, Eric? No, todo bien, Lucy. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pues es un honor que hayan aceptado participar con nosotros, a ustedes que nos están escuchando, porque el distrito lo hacemos todo con una participación entusiasta y este es uno de los tantos temas que los socios pidieron en las encuestas de interés. Así que, Eric, estoy segura que tu talento va a brillar esta noche. Bienvenido, gracias por aceptar y adelante. Muchísimas gracias, Lucy. Me voy a permitir activar la cámara en este momento, espero no se me espanten muchos. Realmente con todo lo que acabas de decir me he puesto más nervioso todavía. No sé si me estás presentando a mí otra persona, pero bueno, haré lo mejor que pueda. Muy buenas noches a todos, espero estén muy bien esta noche, se sientan muy bien todos. Voy a comenzar con este tema que, como bien ya lo dijo Lucy, es un tema muy importante porque muchas veces estamos acostumbrados a dar discursos y a presentar discursos, pero no prestamos mucha atención a los pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia. En este caso en específico, vamos a hablar acerca de cómo debemos conocer a la audiencia o de qué puntos necesitamos conocer de la audiencia en específico. Para eso me permitiré pues ponerles unas diapositivas que he podido traerles a ustedes. Así que si me lo permiten, comienzo. Muy bien, entonces, conociendo a la audiencia, ¿todos pueden verlas bien? ¿No tenemos ningún problema con las diapositivas? ¿Se ven de manera correcta? Si no, ahorita ustedes díganme y compartimos otra cosa, a ver, la pantalla completa. Muy bien, entonces, conociendo a la audiencia, ¿a qué nos podemos referir cuando hablamos de conocer a la audiencia? Pues es muy sencillo, de hecho la sede nos marca un manual, unas pequeñas educativas en la serie del mejor orador, en las cuales nosotros podemos adquirir ciertos conocimientos. En estos conocimientos nos habla acerca de diversos factores y me gustaría tocar el primero de estos puntos, que es el de los factores personales. Cuando hablamos de factores personales, podemos hablar acerca del rango de la edad de las personas. Si tomamos en cuenta el rango de edad de las personas, nos vamos a dar cuenta que podemos hablar con algunos de cierta forma y con otras personas de otra forma distinta. No es lo mismo que hablemos con nuestros amigos que quizás tienen la misma edad que nosotros, a que hablemos con personas más grandes que nosotros o con personas más pequeñas. Quizás no les podemos explicar de la misma forma cómo funciona la economía a un niño de 12 o 13 años, como se la podríamos explicar a una persona de 30 o 40 años que ya tiene más experiencia en este ámbito. También otro punto de los que tenemos que tomar en cuenta es el sexo de la persona. No es lo mismo tocar temas, digamos, un poco incómodos para algunos hombres que tocarlo con las mujeres que se sintieran más cómodas. Por ejemplo, uno como hombre puede hablar acerca de diversos factores como nuestra primera vez, o en el caso de las mujeres pueden hablar acerca de su primera menstruación o del ciclo de la menstruación. Para algunos hombres puede ser muy incómodo y para las mujeres pueden sentirse muy en ton con este tema porque es algo que lo conocen. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta todos estos pequeños rasgos ya que pueden marcar una diferencia significativa. Otro de los puntos que es muy importante es tener en cuenta la ocupación.
No es lo mismo hablar con un empresario que ya tiene muchos años en la industria, hablar con un estudiante. Y eso es algo que estoy seguro que ustedes como directores de área o como líderes de distrito o como líderes de su club se han llegado a topar en algún momento. Quizás están hablando con un médico acerca de un tema muy interesante de medicina porque tienen conocimientos, pero si se ponen a hablar con un licenciado o con un ingeniero del mismo tema, no van a poder hacer ese clic o no van a poder entenderse al 100%. Por eso es importante también siempre tener en cuenta la ocupación de las personas a las que les vamos a hablar. Su estatus económico también tiene mucho que ver. Creo que no se sentiría muy bien que alguien fuera a hablar y presumir de los últimos viajes que tuvo a París en una convención donde las personas están buscando tener más remuneración económica. Eso podría ser un poco incómodo para las personas que están escuchando, ya que lo que se busca es que las personas estén cómodas con lo que estamos diciendo, se metan al discurso que estamos dando y que sobre todo se lleven un gran mensaje. El nivel de estudios también es otro factor personal que es muy importante. Y esto lo quiero aclarar porque muchas veces tocamos temas o tocamos tópicos que son muy específicos para ciertas áreas. No es lo mismo que podamos hablar, por ejemplo, de matemáticas avanzadas con personas que ya tienen una licenciatura, maestría o doctorado, a que la toquemos con personas que apenas si terminaron la secundaria. Y ojo con esto, no quiero decir que tengamos que discriminar, simplemente tenemos que tomar en cuenta a la audiencia y de esta forma hacer más digerible el discurso para que todo el mundo lo pueda entender. Así como las actividades extracurriculares. Muchas veces hemos llegado a escuchar que alguna persona practica algún deporte, le gusta el fútbol, le gusta el básquetbol, y empezamos a hablar con ese grupo de personas sobre el tema que le gusta. Pero, ¿qué pasa si no toda la audiencia está acorde con este tema? Entonces, empezamos a tener problemas y discrepancias. La audiencia se va a sentir hecha a un lado, algunos no van a prestar la atención porque quizás el deporte les molesta. Entonces hay que tener muy en cuenta también cuáles son las actividades extracurriculares que hacen las personas para en base a eso poder darles una mejor presentación. Ahora bien, si hablamos de los factores externos, podemos hablar de factores externos de diverso tipo. Por ejemplo, la acústica de la sala es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando llegamos a algún lugar o algún recinto, lo mejor es que hagamos pruebas de sonido, porque de esta forma podemos saber si las personas que están hasta el fondo van a poder escucharnos de manera correcta. Y si hay un problema con el audio, entonces estaremos a tiempo de resolverlo. La iluminación también juega otro factor importante, ya que podemos tener una increíble iluminación y nuestra gesticulación se va a notar muy claramente, pero podemos tener una pésima iluminación y nuestra gesticulación se va a ver nublada por completo. Y de esta forma la audiencia va a tener, digamos que ciertos roces con lo que estamos diciendo, o van a sentir incongruencias en nuestro discurso. Los asientos. Hay que tener muy en cuenta los asientos y la temperatura en la que estamos. Quizás podrá sonar un poco trillado o un poco tonto, pero si nosotros nos prestamos atención a esos pequeños detalles, entonces haremos una gran diferencia. Si sabemos que los asientos son incómodos, entonces podríamos apresurar nuestro mensaje para que la audiencia se sienta tranquila, pueda captar nuestro mensaje y se vaya de ahí más rápido de lo que estábamos previsto. De esta forma van a captarlo bien y van a tener un buen entendimiento de lo que estamos diciendo. Así como el tiempo. El tiempo es algo realmente importante para las personas. Entonces lo mejor es que tengamos siempre muy al pendiente el tiempo de las personas. Si nosotros estamos trabajando con el tiempo de ellos y ellos nos están brindando su tiempo, debemos de respetarlo. Si decimos que vamos a tardar 5, 10 o 15 minutos, tardemos ese tiempo en específico, ya que nunca sabemos si ese tiempo lo están pensando utilizar para otra cosa. Ahora bien, hay algo en específico que a mí me llama mucho la atención, y estos son los factores internos. Cuando entramos a Toastmaster nos presentan un sinfín de cosas que podemos utilizar, muchas herramientas. Pero, ¿qué ocurre cuando estas herramientas no solamente nos dicen todo o no nos dicen todo lo que necesitamos saber? Es en ese momento cuando tenemos que empezar a investigar, porque Toastmaster nos enseña y nos enseña a aprender, pero depende mucho de nosotros qué más allá queremos aprender. Y esta tarde les traigo unos factores internos que he podido descubrir a lo largo de mi experiencia. Y estos factores internos básicamente tienen que ver con la perspectiva de la persona, con conocer de manera muy general las emociones y la psicología que existe detrás de cada persona. Esta frase me gusta mucho, es de Lilian Hellman. Me gusta la gente que se niega a hablar hasta que está preparada para hacerlo. Es una frase que debemos de tener muy en cuenta cada vez que vayamos a dar un discurso.
ya que si no sabemos de qué vamos a hablar, entonces lo mejor es que estemos tranquilos hasta que identifiquemos todas las necesidades que tiene la audiencia. Para esto, hay que dejar en claro un concepto en específico, y es sobre el modelo psicoemocional de estructura. ¿Qué es el modelo psicoemocional de estructura? Es un esquema que sigue de manera lógica los estados psicoemocionales por los que atraviesa el público, y hay que dejar muy en claro qué es un estado psicoemocional. Es cualquier interacción psicológica que tenga la mente con las emociones. Entonces, cuando nosotros damos un discurso, la audiencia presenta ciertas etapas que lo llevan hacia ciertos momentos que podemos aprovechar en nuestro beneficio. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son estas etapas psicoemocionales por las que está pasando la audiencia, podemos hacer un discurso que pueda aprovechar todas y cada una de estas etapas. En específico, como ya bien les mencioné, son 4 etapas las que podemos encontrar. Y la primera de ellas es la expectación. Cuando nosotros vamos al cine, por ejemplo, y vamos a ver una película de terror, ¿qué es lo primero que esperamos? Obviamente es que nos espanten. Si vamos al cine a ver una película de comedia, entonces esperamos reírnos. Si vamos a ver una película de romance, esperamos quizás llorar o sentirnos muy aliviados cuando al final todo sale bien. Lo mismo pasa cuando van a ver un discurso. Nosotros como tal somos un acto cuando estamos al frente. Somos un producto que el espectador está consumiendo. Entonces tienen ciertas expectativas sobre nosotros. Quizás ellos ya anteriormente han ido a ver a otras personas dar discursos y sus experiencias pudieron haber sido muy buenas o pudieron haber sido muy malas. Y es ahí donde entra esta etapa muy importante. ¿Qué debemos hacer ante la expectación? Es sencillo, abrir fuerte. Desde los primeros segundos debemos sorprender a la audiencia y captar su atención. ¿Cómo hacemos esto? Con diversas herramientas que nos permitan dar una apertura correcta. Y cuando digo herramientas, sí, me refiero a unas fórmulas de inicio. En esta ocasión me voy a permitir darles algunas recomendaciones de fórmulas de inicio, muy sencillas. En Toastmaster nos enseñan que debemos empezar con una frase. Y eso es algo que está muy bien, nos ayuda mucho. Sin embargo, si una persona ya ha visto muchas veces a los Toastmasters, ya sabe que van a empezar con una frase de inicio. Y eso es algo que debemos intentar cambiar cada vez que demos un discurso. Por ende, la próxima vez que ustedes quieran dar un discurso, no inicien con una frase de apertura, si vieron que la persona anterior inició con una frase de apertura. Pueden utilizar algún objeto, y esta es una recomendación, para que toda la atención se capte hacia ese objeto. Otra de las recomendaciones que les puedo dar es que digan cifras muy grandes, que sorprendan a la audiencia, que se queden pensando, ¿es en serio que esto está ocurriendo de esta forma? Por ejemplo, si van a hablar acerca del cambio climático, que digan que, no sé, 87% de las especies animales están en peligro de extinción por culpa del cambio climático. Esa es una cifra que quizás es muy grande y también puede ser mentira, pero al haberla dicho, las personas se sorprenden y lo primero que piensan es, tengo que prestar atención, porque si es tan grande la cantidad, entonces algo está pasando. De esta forma, rompemos esa etapa de expectación, abrimos fuerte y captamos la atención de la audiencia. ¿Qué es lo que pasa cuando la audiencia está en esta etapa psicoemocional? Su conducta va a ser de indiferencia. ¿Por qué? Porque le va a dar igual lo que la persona haga. Cuando está en la expectación, simplemente va y está esperando a ver qué es lo que va a hacer la persona. Le es indiferente. ¿Qué es lo que necesita la audiencia en ese momento? Es que la atrapes. Necesitan ser atraídos hacia tu discurso y qué mejor que abrir fuerte desde el inicio. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo como presentadores? El interesar a la audiencia en lo que estamos diciendo. Por eso, la forma que vamos a aperturar siempre va a tener una gran diferencia entre si decimos simplemente una frase o cambiamos un poco esta técnica que generalmente presentamos. La estrategia que vamos a utilizar es llamar la atención. Puede ser con un objeto, con cifras muy grandes, llamándolos a que se imaginen cosas distintas. ¿Y cuál va a ser nuestra consecuencia si llegamos a fallar en esto? Pues es muy sencillo. Vamos a tener un desinterés por parte de la audiencia. Si hacemos lo mismo que las personas hicieron anteriormente, va a despertar emociones en ellos que le van a recordar quizás cosas muy malas. Quizás van a recordar cuando tenían que estar en una audiencia en las cuales los obligaban los maestros a ir. Quizás van a recordar cuando tuvieron que estar en un informe del trabajo donde se aburrieron horrible y empezaron de la misma forma que nosotros estamos empezando.
Por eso hay que tener mucho cuidado e intentar no fallar en esta primera etapa. La segunda etapa, el desconocimiento. En esta etapa la audiencia ya la captamos si logramos hacer que en la primera etapa abriéramos fuerte. Entonces la segunda etapa es el desconocimiento. Muy bien, ya captaste mi atención. Ahora dime todo lo que me tenías que decir. Dame todo el conocimiento que vine a adquirir. A medida que vayamos revelando el conocimiento, este estado psicoemocional irá creciendo o disminuyendo, dependiendo de lo que nosotros queramos. Y digo que dependiendo de lo que nosotros queramos, porque ya sea que les demos toda la información de golpe para que ellos se emocionen con lo que les estamos diciendo, o les vayamos dando poca información para que al final ellos se queden con la curiosidad y comiencen a buscar. Hay que tener mucho cuidado en esta etapa, ya que si bien es cierto que exponiendo todo el conocimiento que tenemos sobre el tema, vamos a disminuir las opiniones que ellos puedan tener negativas de nosotros, también es cierto que si nosotros hacemos algo, digamos que malo, por así decirlo, ellos se van a quedar con eso. Si nosotros decimos cifras que no son, ellos se van a quedar con esas cifras. Así como si los saturamos de mucha información, entonces ellos al final no van a saber qué es lo que les estábamos queriendo transmitir. Se van a chocar, se van a hartar y ya no van a querer escucharnos. En esta etapa del desconocimiento, debemos de saber que la conducta de la audiencia es una conducta de disposición. Muy bien, ya captaste mi atención en la primera etapa, ya no soy indiferente a lo que me estás diciendo, ahora estoy dispuesto a escucharte. ¿Qué es lo que necesita la audiencia? Necesita aprender qué es lo que nosotros les estamos diciendo. Es ahí donde tenemos que sacar todos los conocimientos. Nuestro objetivo principal debe ser el de instruir a las personas que fueron a vernos, las personas que nos están escuchando. Debemos informarlos de la mejor manera posible y transmitirles todos nuestros conocimientos. ¿Cuál sería la consecuencia que podríamos tener si fallamos en esta tarea? Es muy sencilla, los vamos a defraudar. Imagínense que ustedes van a un simposio donde van a escuchar a un conferencista muy importante y famoso. Van a ver o van a escuchar el tema que más les interesa, pero al final la persona se la pasó hablando de su vida, de sus problemas, logró captar nuestra atención, pero no nos dio casi información. Y la información que nos dio fue información que ya sabíamos. Simplemente nos vamos a sentir defraudados, quizás un poco engañados, o vamos a sentir que lo que pagamos o nuestro tiempo fue un tiempo mal invertido. Por eso es que hay que intentar no defraudar a la audiencia, darle toda la información que necesita en medidas necesarias y no sobresaturarlos. Ahora bien, la tercera etapa es la etapa del escepticismo. La audiencia pasa por esta etapa cuando le damos mucha información que puede ser difícil de digerir por ellos. Entonces tenemos que comprobar qué es lo que les estamos diciendo. Si nosotros estamos hablando acerca de los problemas que causa el cambio climático y les decimos que en los últimos 15 años se han desaparecido 20 especies animales, ellos pueden estar un poco expectantes, pueden decir, bueno, ¿y por qué? Yo no creo que esto sea así. Yo he visto muchos animales todavía, aún veo animalitos por la calle. Pero si nosotros les damos pruebas y les decimos, mira, en el año 2005 pudimos haber notado cómo habían muchas abejas en la tierra, pero en este año podemos ver cómo cada vez va disminuyendo la población. Podemos inclusive notar cómo el cambio del clima ha ido aumentando. Hace 10 años estábamos en invierno a unos 19 grados y en este año estamos en invierno a unos 24 grados. Si nosotros les damos pruebas para que ellos se den cuenta que lo que estamos diciendo es verdad, entonces ya tenemos toda la atención de la audiencia de nuevo y no vamos a tener ningún problema. ¿Qué es lo que nosotros debemos de evitar como oradores? Por completo que la audiencia entre en esa etapa psicoemocional. Desde el principio que nosotros les estemos dando toda la información, debemos de procurar que la información siempre esté bien respaldada por las cosas que estamos diciendo. No es lo mismo decir, el 40% de la población mundial fuma tabaco, a decir, según un estudio de Harvard elaborado en el año 2015, se notificó que el 40% de la población fuma tabaco. Si se dan cuenta, estamos respaldando lo que estamos diciendo con alguna fuente que es confiable para la audiencia. Entonces, para evitar que la audiencia entre en esta etapa, hay que sustentar todo lo que digamos desde la etapa del desconocimiento. En esta etapa, si es que la audiencia entra, su conducta va a ser de duda. Les van a quedar muchas dudas. Van a pensar si de verdad me está diciendo la verdad, o me está mintiendo, o por qué me viene a decir todo esto. Lo que necesita es que les aclaremos esas dudas.
Nuestro objetivo como presentadores debe ser resolver cualquier incógnita que les quede pendientes y comprobar todo lo que estamos diciéndoles. Si ya dimos datos estadísticos, comprobarle por qué los estamos diciendo. Si ya les dijimos que es malo fumar, comprobarles por qué es malo fumar. Tenemos que aprender a transmitir sentimientos, y en esta parte es muy importante. De hecho, cuando estamos hablando de juicios políticos, por así decirlo, cuando las personas empiezan con dudas, lo que hacen los licenciados, generalmente, es empezar a jugar con los sentimientos de la audiencia. Este es un ejemplo de la vida real que me ha tocado ver. Cuando los licenciados ven que su caso está yéndose por un lado que no quieren o que está generando dudas en el jurado, entonces comienzan a jugar con los sentimientos de las personas. ¿Tú qué eres en esta situación? Imagínate que pasa todo esto, que algo le pasa a tu hermano mientras vas caminando por la calle. Esta persona acaba de hacerle daño. ¿Cómo te sentirías? El jugar con estos sentimientos y transmitírselos a la audiencia va a hacer que sus dudas se aclaren. Y por eso es algo muy bueno utilizar este tipo de técnicas. Si llegamos a fallar en esta etapa, lo único que vamos a conseguir es que la gente desconfíe de lo que le hemos dicho. Pudimos haber hecho una presentación increíble, muy buena, pero si al final de cuentas les dejamos dudas, la gente va a comenzar a desconfiar de lo que les dijimos. Por eso es muy importante que en esta etapa en específico podamos aclarar todas las dudas de la audiencia. Y por último, la cuarta etapa, la etapa de la satisfacción. En esta etapa es algo muy interesante y les voy a poner un ejemplo que estoy seguro que en algún momento les ha pasado. Cuando vamos al cine generalmente hemos visto películas que están muy buenas desde el inicio, que tienen un increíble desarrollo, que vemos mucha acción, que vemos mucho drama, nos reímos a carcajadas, nos la pasamos muy bien toda la película, pero al final termina de la peor forma que se nos pudo haber ocurrido. Si alguien nos pregunta cómo estuvo esa película, lo primero que vamos a responder es, ¡ay, estuvo horrible! ¿Por qué? Porque es de lo único de lo que nos acordamos, del final. En cambio, podemos encontrar una película que estuvo con pésimas actuaciones, con un muy mal desarrollo, que no tuvo una buena introducción, que no se desarrollaron bien los personajes, pero que tuvo un final impactante, en el cual todos se quedaron sorprendidos, intrigados y con ganas de ver más de la película. Si alguien nos pregunta cómo estuvo esa película, lo primero que vamos a responder es que estuvo excelente, que ha sido la mejor película que hemos visto, aunque lo anterior no haya sido tan bueno. Lo mismo pasa cuando damos un discurso. En esta cuarta etapa psicoemocional de la audiencia, es la etapa de la satisfacción. Debemos cerrar fuerte nuestro discurso. Debemos construir un argumento verbal que sea muy fuerte y muy incitante para la audiencia. Si nosotros queremos persuadirlos, debemos motivarlos a la acción, debemos llamarlos a la acción y hacer que cuando ellos salgan de ahí, se sientan motivados a cambiar. Si vamos a dar un discurso de inspiración, un discurso motivacional, debemos decir que cuando ellos salgan de ahí, al finalizar, se queden con muchos sentimientos encontrados, que piensen que algo mal han estado haciendo con su vida o que algo muy bien han estado haciendo con su vida si es lo que ustedes desean. Cuando los vamos a informar, debemos de dejar que las personas salgan de ahí con un buen resumen de lo que les dimos, que se queden pensando muy bien, entonces hablamos de este punto, de este otro punto y de este otro punto, y se quedan con un gran sabor de boca. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cerrar fuerte? Con técnicas de cierre. Podemos aplicar las técnicas de dar un resumen y decir, bueno, como bien mencionamos, hablamos de este punto, comenzamos a hablar de este punto y terminamos con este otro punto. Podemos también decirles rápidamente una conclusión. Si ya hablamos acerca del calentamiento global, podemos darles una conclusión del por qué es malo y invitarlos a que ellos también se sumen a esta causa y cambien el calentamiento global. Si estamos hablando acerca de la importancia de ser madre, podemos motivar a las mujeres a que sean madres y motivar a los hombres a que también ellos se sumen y sean buenos padres. Creo que esos son puntos muy importantes que debemos de tocar. Ahora bien, ¿cuál es la conducta de la audiencia en esta última etapa? Es una conducta de confianza. Si ya logramos captivar su atención desde el principio, si ya logramos darles la información que ellos querían, si no les dejamos dudas en la tercera etapa, ellos se van a sentir con una confianza muy grande hacia nosotros. Van a estar al pendiente de lo que estamos diciendo, nos van a estar escuchando, van a sentirse tranquilos, van a sentirse cómodos. Y es ahí donde necesitamos motivarlos a la acción. Donde en nuestro cierre debemos de decirles, ¿sabes qué? Tienes que hacer un cambio. Si quiero que cambies el planeta, cambia por ti mismo. Si quiero que compres más cosas, entonces
ve y busca un trabajo para que ganes más dinero y compres más cosas. Si quiero que tu vida cambie, entonces debo de motivarte y dejarte sentimientos. Lo que la audiencia necesita en esta última etapa es una motivación muy grande de parte de nosotros. Nuestro objetivo como tal va a ser el convencerlos que todo lo que le hemos dicho en nuestro discurso es lo correcto, que la información que le dimos está bien, que no tiene que tener ninguna duda y que el que haya asistido es lo que tenía que hacer, porque se ha llevado una gran satisfacción. Debemos animarlos, porque después de mucho tiempo de estar hablando, estoy seguro que uno se cansa, nos ha pasado. Entonces, si ya están cansados, debemos motivarlos y animarlos, que se eleve ese ánimo para que la audiencia se salga de ahí muy feliz y muy tranquila de lo que le dijimos. Nuestra táctica es hablar fuerte, cerrar fuerte, que la audiencia se vaya con esta gran sensación, con este gran sabor de boca, que si vuelven a escuchar nuestro nombre, digan, ah, sí, una vez escuché un discurso de este chico, una vez escuché un discurso de esta chica, y me encantó su discurso, tuvo una gran conclusión y me encantó lo que dijo. Que si nosotros nos acercamos a las personas, sean capaces de decir qué es lo que queremos transmitirles. Y eso lo vamos a lograr en esta última etapa. ¿Cuál sería nuestra consecuencia por fallar? Decepcionarlos. En la etapa anterior los defraudábamos porque no les estábamos dando la información que necesitaban en la segunda etapa. En esta última etapa los vamos a decepcionar. Imagínense que ya les dimos toda la información que nosotros teníamos para darles, pero no pudimos cerrar la venta, no pudimos motivarlos a algo, no los pudimos llevar hacia la acción. Entonces la audiencia se va a sentir decepcionada. Por eso es muy importante que en esta última etapa tengamos una técnica para cerrar nuestro discurso y para cerrar nuestra presentación. Si ustedes saben qué es lo que quieren hacer, entonces motívenlos a hacerlo. Al final de cuentas, compañeros, creo que es muy importante que tengamos en mente que cada vez que nosotros damos algún discurso, damos alguna transferencia de información, damos algún conocimiento, es importante que la audiencia se quede con eso. Al hablar de conocer a la audiencia, no estamos hablando simplemente de saber cuál es su rango de edad, no estamos hablando de cuáles son sus estudios académicos o cómo se encuentran las instalaciones donde están. Estamos hablando de conocer más a fondo cuáles son las situaciones por las que han estado pasando, de tomar en cuenta cuáles son las situaciones en las cuales nosotros nos hemos puesto con ellos, de saber cuáles son las etapas psicoemocionales por las que van a atravesar y cómo las podemos aprovechar para nuestro beneficio y no al revés. Entonces, ya para concluir con este webinar y empezar con la sección de preguntas y respuestas, recuerden que es muy importante, es cierto, saber cuál es el rango de edad de las personas para saber qué lenguaje podemos utilizar y no con ellos, saber cómo está la localización del evento, saber cuáles son sus estudios, sus gustos, algunas otras características de ellos, pero sobre todo tener en cuenta las 4 etapas psicoemocionales por las que atraviesa la audiencia. En la primera, debemos abrir fuerte y captar su atención. En la segunda, darles toda la información que tengamos que ofrecerles. En la tercera, hay que evitarla, no llegar a esa etapa. Pero si llegamos a entrar, aclarar todas las dudas que hayan surgido de nuestra segunda etapa. Y en la última, recuerden siempre cerrar fuerte. Que la audiencia se quede con ese mensaje en específico que ustedes les querían dar. Que si ellos los vuelven a ver, puedan decir, este chico sabe de lo que está hablando, o esta chica me dio un buen mensaje. Me dieron buenos consejos. Al final de cuentas, ustedes tienen en sus manos la posibilidad de hacer que la audiencia los recuerde de buena forma o de mala forma. Conocer a su audiencia no se trata solamente de saber sus nombres, sino de ir a sus mentes y sus corazones. Ahora pasamos al tiempo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta o respuesta, estoy a su servicio y me gustaría escucharlos. Tenemos aproximadamente 15 minutos para que empecemos con el tiempo de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna duda? Les recuerdo, pueden desbloquear su micrófono si es que quieren también conversar, o si no, simplemente pueden escribir directamente en la barra de chat. Muchas gracias, Juan, por tu mensaje. Me agrada que les haya gustado el mensaje o la exposición.
Cualquier duda, de verdad, estoy a su servicio. Ay, no puedo creer que no hayamos entrado a la tercera etapa con ustedes. Todo les aclaré, eso me encanta. Para servirles, Adriana, es un placer para mí compartir tiempo con ustedes. De verdad, me agrada mucho estar cerca de los socios del distrito y poder conocer a más personas y sobre todo mejores amigos. El periodo de atención de la audiencia en promedio va a depender mucho del tiempo que ustedes quieran destinar para toda su presentación. Ejemplo, si nosotros tenemos una presentación de 1 hora, podemos distinguir entre la primera etapa, la segunda, la tercera y la cuarta, y tomar todas esas etapas en aproximadamente 40 minutos, tomando en consideración que nuestro tiempo total sea de 1 hora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo generalmente recomiendo dar el 15% de nuestro tiempo total a preguntas y respuestas, porque no siempre las personas se atreven a preguntarnos. Entonces, si ustedes le dan más tiempo del que necesitan a la audiencia, se pueden desviar del tema. Por ejemplo, si estamos hablando del calentamiento global, es un tema que ahorita me surgió en la mente, ustedes empiezan a hablar del calentamiento global y por alguna razón tocaron el tema de la disminución de especies en el planeta Tierra, alguien puede levantar la mano y comenzar a preguntarles cuáles fueron las especies que se fueron o que desaparecieron. Entonces, su tiempo como tal lo van a intentar explicar o van a intentar explicar distintas cosas. Así que hay que tener mucho cuidado en no dar tiempo de más y que se ajuste siempre al tiempo que vamos a utilizar y al tema que estamos dando. Adriana, sugerencias para una reacción ante una reacción de un público hostil. Fíjate que es muy importante el tener cuidado con la audiencia. Muchas veces se nos puede salir de la mano o de las manos, pero las veces que me ha tocado el tener una audiencia hostil, lo mejor que uno puede hacer es intentar ganarse a la audiencia con nuestros conocimientos. Hay que analizar muchas veces por qué es que la audiencia está hostil. No es lo mismo que vayamos a un lugar, por ejemplo, si yo voy a un comité de mujeres emprendedoras únicas que están encargándose de hacer una diferencia en el país, imagínense que hoy llegue a ese lugar, el Comité de Mujeres Emprendedoras y Orgullosas de México. Y lo primero que digo es un comentario machista o un chiste que sea de mal gusto, entonces la audiencia se va a voltear en automático hacia lo que yo estoy diciendo. Y desde ahí pierdo por completo toda la atención de la audiencia. Si yo estoy haciendo un comentario, como bien lo están mencionando, un comentario religioso acerca de las personas, entonces también tengo que tener mucho cuidado en tocar temas muy generales y no muy específicos. Por ejemplo, si voy a tocar temas acerca de religión, no mencionar una religión en específico. Simplemente decir que las religiones y englobarlas. Podemos decir que hay algunas que sí, algunas que no, para que no se sientan todos agredidos, pero lo mejor sería no tocar las creencias de las personas, su estatus económico, porque eso es algo que no les gusta, y sus convicciones. Hace tiempo tuve la posibilidad de tener o de asistir a una convención donde nos hablaban acerca de la verdad detrás de Miguel Hidalgo y Costilla, donde esta persona, la ponente, nos hablaba acerca de que Miguel Hidalgo era una persona que no era buena o no era como nos la pintaban en la vida real o en los libros de historia. Para esto había una persona que era historiadora y que admiraba a Miguel Hidalgo y Costilla y todo lo que tenía que ver con su vida. Esta persona se sintió muy ofendida y fue y le reclamó a la ponente en medio de la plática, ¿no? Son ese tipo de cosas de las cuales tenemos que tener mucho cuidado. La forma en la que nosotros expresemos los comentarios tienen que ser siempre desde nuestro punto de vista. Brianda, ¿cómo podríamos aplicar estas técnicas en presentaciones en línea? Realmente la forma de aplicar estas técnicas, como ya bien se los mencioné, pasamos por ciertas etapas psicoemocionales, entonces nuestro discurso debe de ir apegado a las etapas psicoemocionales. Si sabemos que lo primero que tenemos que hacer es captar la atención de la audiencia, entonces desde la introducción debemos meter algo que capte la atención de la audiencia. Si se dan cuenta, nos va a ayudar a hacer una estructura de discurso. En el desarrollo vamos a pasar a la segunda etapa. Y como queremos evitar la tercera, que es la que sean escépticos hacia lo que estamos diciendo, hay que procurar que todo lo que digamos lo estemos sustentando.
Por eso es que es importante que si vamos a mencionar algo aquí, vamos a escribir las referencias en una exposición, vamos a poner de dónde sacamos la información directamente. Y al final, en una conclusión, simplemente dejarles un mensaje o intentar motivarlos cuando es en línea. Es más complicado porque el contacto visual se vuelve difícil. No hay contacto visual directamente con la audiencia. Hay que estar viendo la cámara. Hay que hacer que todas las personas se sientan parte de nosotros. Entonces, hay muchas cuestiones en línea que nos impiden o nos hacen más complicado hacer que la audiencia conecte con nosotros como si estuvieran en persona. Muchas gracias, Susana. En el caso de usar videos como complemento de nuestra ponencia, es muy importante que tengamos en cuenta que toda ayuda visual es una ayuda visual, pero hay que tener muy en cuenta que si estamos poniendo una ayuda visual, como en el caso de los videos que tienen audio, video y sonidos muy importante, hay que tener muy en cuenta que debemos de dejarlo. Si estamos poniendo una ayuda visual de este estilo, entonces debemos dejar que toda la información o toda la atención de la audiencia se centre en el video. Si vamos a poner un video es porque es algo importante, entonces debemos de dejar que la atención de la audiencia se centre. Podemos quedarnos callados, podemos dejar de hablar, mientras que la audiencia ve el video. Cuando terminan de ver lo que nosotros queríamos que vieran, entonces volvemos a captar la atención y hacer un pequeño análisis o resumen de lo que nosotros realmente queríamos transmitirles con el video. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si ya no tenemos dudas, creo que es momento de que les dé unas recomendaciones rápidas, unas referencias. Si quieren saber más del tema, sería grato para mí que pudieran acercarse a las lecturas que yo he podido consultar. Me gustaría darles como tal los libros de Álvaro Gordoa. Hay uno que se llama El Método Habla, donde donde se toca más a fondo el tema de las etapas psicoemocionales de la audiencia. También de su padre, el señor Víctor Gordoa. Hay algunos libros también en internet de TEDx donde nos dan algunas otras sugerencias acerca de cómo llevar los procesos de la audiencia. Entonces, creo que es muy importante que podamos revisarlos. El día que ustedes quieran revisarlos, si quieren, les comparto los nombres de los autores y el nombre de los libros. Nada más manden un pequeño mensaje. Y estoy a sus órdenes en Facebook como Eric Munguía. Para cualquier duda o aclaración, aquellos que sean directores de área me tienen en el grupo de directores de área y estoy a su servicio para cualquier otra cosa que requieran.